Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte con la entrevista con Laura Chaparro, que es una profesional como la copa de un pino. Y en esta segunda parte vamos a hablar de temas que probablemente a ti incluso te hayan pasado. Porque es muy normal que si llevan toda la vida diciéndote que para perder peso lo que tienes que hacer es restringirte alimentos, prohibirte alimentos, etcétera, y de repente te dicen, oye, que no, que puedes comer esto, tengas cierto miedo, pues por ejemplo, a comer hidratos de carbono por la noche o a comer hidratos de carbono en general. Si llevan toda la vida diciéndote que tienes que hacer un montón de cardio y matarte a hacer ejercicio para perder peso, puede que empezar a hacer entrenamiento de fuerza te cause cierta resistencia porque piensas que te vas a poner demasiado fuerte. Y estos son algunos de los temas que hablamos en la entrevista, o incluso también hablamos sobre cómo saber si es un buen momento para iniciar un proceso de cambio de hábito y hasta qué punto puedes exigirte en tu situación, que creo que te va a aportar mucho para poder iniciar tu propio cambio. Así que no te puedes perder la entrevista. Pero bueno, antes de empezar directamente con la entrevista, simplemente hacer el recordatorio de siempre, y es que en el programa Adelgaza sin ansiedad estamos ayudando día a día, acompañándole a diario y con un programa personalizado y con un acompañamiento súper cercano a mujeres que quieren perder peso y aprender a comer disfrutando, sin tener que pasar ansiedad por los alimentos y sin que se tengan que sentir culpables el día que se salen del plan. Y esto es posible. Si tú sientes que eso es lo que necesitas y sientes que necesitas ayuda y un acompañamiento cercano para ello, debajo de este podcast o el vídeo donde estés escuchando esto, vas a tener un enlace en el que puedes ponerte en contacto directamente conmigo y entre yo y el equipo te conoceremos para saber si podemos ayudarte y en caso de que así sea, pues podrás acceder al programa. Y ahora sí, os dejo con Laura Chaparro. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha cómo suena. Y otro punto que hemos hablado un poco antes sobre esto, pero muchas veces hay personas que, por ejemplo, en la cena es súper típico, incluso entran contigo en el plan nutricional, le pones hidratos en la cena porque tienen además que hacer bastante ejercicio. Luego llegan el siguiente día que hablan contigo y probablemente te encuentres mucha gente que diga, bueno, esto en la cena, la verdad es que no me lo he comido. Como que vamos con unas ideas preconcebidas y miedo a la comida. ¿Cómo afecta esto y qué haces tú para porque en realidad es un miedo que tú ya le estás diciendo: "Mira, esto te va a venir bien", pero aún así la persona como que no se ve capaz de hacerlo por ese miedo. ¿Qué es lo que hacemos en esas situaciones? A ver, es complejo, la verdad, pero es verdad que sí que pasa mucho, ¿sabes? Por un lado, intentaría pensar, vale, estoy yendo a un profesional que en principio sabe de esto y me está diciendo que esto es lo que necesito. Voy a intentar confiar, voy a intentar hacerlo y me voy a dar la oportunidad de porque a lo mejor me sienta mejor, porque hasta ahora que no a lo mejor he contactado con nadie, tal y como me han ido las cosas, no me siento del todo bien. Entonces, quizás hay algo que sí que tenga que modificarlo. Entiendo que por todo lo que nos han dicho muchas veces o esas reglas de a partir de X hora determinadas cosas no se comen o tal, pues hay cierta incertidumbre a decir, ostras, a ver si voy a subir de peso y no consigo lo que quiero, tal. Pues yo intentaría hacer caso, entre comillas, como decir, vale, voy a probar a comérmelo, a ver qué me pasa, porque si me siento mucho mejor, si a lo mejor estoy haciendo una ingesta con un reparto nutricional no muy óptimo y además muy insuficiente, a lo largo del día también me voy a sentir muy, muy cansado, muy cansada. Entonces también mis ganas de hacer otras cosas se reducen muchísimo. Pero si yo hago una ingesta dentro de mi déficit calórico, pero no tan déficit calórico, si no hay una ingesta suficiente, y eso puede ser carbohidratos en cualquier momento del día, independientemente de la hora. Pero a lo mejor yo me siento con más energía y si me siento con más energía, en el propio entrenamiento voy a poder entrenar con más intensidad. O sea que esas calorías que he comido las voy a gastar porque estoy pudiendo entrenar con más intensidad, que hasta ahora no podía. Y si además entreno con cierta más intensidad, esas propias adaptaciones que se generan del entrenamiento se van a dar. Porque si yo
entreno, pero simplemente es un vehículo para gastar calorías y no tengo tampoco la energía suficiente como para poder afrontar entrenamientos exigentes, tampoco voy a modificar, no voy a ver ningún tipo de resultado. Así que básicamente es porque no puedo entrenar como debería entrenar, digamos, bueno, debería entre comillas, pero como para el objetivo que me gustaría entrenar va a ser muy, muy importante, entrenar bien. Entonces, claro, si yo esa parte ya no la hago porque mi ingesta es muy pobre, tampoco voy a ver ningún tipo de resultado. Entonces, darme la oportunidad a comer un poco más, mi descanso va a ser mucho mejor. Los entrenamientos voy a poder permitirme entrenar con más intensidad, voy a poder recuperar mejor entre sesiones y luego en el día a día quizás me mueva más, porque cuando la ingesta es muy baja, durante el día a día en general intentamos como movernos lo mínimo posible. O sea, nuestro cuerpo nos manda señales de intenta estar quieta porque tenemos muy poca energía. Entonces es como, no me apetece hacer esto, ostras, ir hasta allí, ostras, porque claro, mi cuerpo va con lo mínimo. Sin embargo, comemos un poco más y ya nuestro cuerpo entiende que hay un flujo energético al menos suficiente que no compromete en nuestra supervivencia y entonces eres una persona mucho más activa, así que al final acabas moviéndote más, o sea que no es que de repente vayas a subir y tampoco vas a subir de repente 5 kilos, ¿vale? No va a pasar de repente, entonces intentaría como darme la oportunidad de ver qué pasa. A tiempo de modificar algo siempre se va a estar también, pero por lo menos darme la oportunidad, porque si hasta ahora no lo he hecho nunca así y tengo un profesional que me está diciendo que eso es lo mejor para mí, para mis propias recuperaciones, sobre todo si me siento muy cansada, no rindo bien en los entrenamientos, no veo que los entrenamientos tengan resultados, mi rendimiento no ha mejorado e incluso está disminuyendo, tengo lesiones bastante recurrentes, todo eso es que la alimentación está fallando seguro. Entonces intentaría pues eso, darme un poco la oportunidad. Y aparte de lo que comentas, o sea, tú que trabajas con un perfil de deportista, ves eso, pero yo veo la gente me hace lo mismo, de decir, bueno, me ha puesto hidratos, pero me lo voy a echar todo menos esto. Y también influye en que luego dicen, tengo ansiedad, me cuesta controlarme, picoteo, y es precisamente eso, o sea, se trata de estar en déficit en este caso, que es lo que las personas con las que trabajo buscan, pero que no sea un déficit tan grande con el que te estés muriendo de hambre, sino que estés lo más llena posible durante todo el tiempo y vas a estar mucho más tranquila, aparte de lo que tú dices, más activa, con mejor estado de ánimo, etcétera, y eso te va a permitir que todo el proceso sea mucho más fácil. Porque al final, una cosa que suele ocurrir, ¿no? Es que también me pasa mucho en consulta, ¿no? Hay personas que a lo mejor se restringen mucho los carbohidratos, incluso aunque haya un entrenamiento, pero luego por la tarde-noche, además ha pasado pues todo el día, estamos más cansados, hemos tomado muchas decisiones continuas a lo largo del día, de nuestra propia vida, del trabajo, de lo que sea, y estamos como mucho más agotados al final del día para seguir tomando, vamos a decir, buenas decisiones, ¿no? Entonces es más fácil caer en ciertas cosas. Claro, si además tengo unas necesidades energéticas que están bajo mínimos, mi cuerpo me las va a pedir en forma lo más rápida posible. Entonces, a lo mejor pues pico algo o me como 2 o 3 galletas o lo que sea. Entonces, yo siempre me planteo, vale, acabamos de no tomar quinoa en la comida porque tenía carbohidratos y está como fatal y Dios mío, no voy a mejorar, pero después como otras determinadas cosas en mi día a día, ¿sabes? Va a afectar mucho y sin una pretensión de culpabilizar a nadie, sino que también una parte de generar conciencia es de si yo me como cada día 3 galletitas, que aunque no sean nada, si las hago siempre, pero porque siento una necesidad real de que necesito esa parte de carbos, ¿no? Pero siempre además los meto con baja calidad nutricional porque no quiero o me da miedo meter arroz, pasta o quinoa, al final de la semana y al final del mes son un montón de galletitas, ¿vale? Entonces, que mi ingesta de esa parte de carbohidratos durante todo un mes es muy baja con respecto a la calidad nutricional. Entonces, yo intentaría incluir esa parte de calidad nutricional o con la patata o el arroz o la quinoa, lo que habías dicho durante el día. Te mantienes a unos niveles energéticos mucho mejores.
disminuye muchísimo esa sensación de que tal, y habrá un día que te apetecerá comerte las galletitas y te las comerás y no pasará absolutamente nada. Pero no hace mal porque hoy me apetece, bueno, me lo como y ya está. Pero no tanto quizás una necesidad casi fisiológica porque tengo tanta restricción que mi cuerpo ya me lo pide de la manera en la que puede, ¿sabes? Y al final estaríamos quitando calidad nutricional de esa parte de carbohidratos, quizás por cierto miedo, pero los metemos al final de otra manera, sin darnos cuenta, con opciones mucho más calóricas, pero con menos volumen, así que mucho más densos a nivel energético. Mi percepción además es de que como poco, pero no estoy saciado y sin embargo cuando incluimos bastante más calidad nutricional con pues, alimentos un poco más nutritivos, a nivel energético, como habías dicho, nos sentimos mejor, se reduce esa sensación como de ansiedad con eso y la saciedad es mucho más alta también. Y yo creo que se lleva mucho mejor porque lo puedes llevar a largo plazo y luego habrá un día que te comas 1 o 2 onzas de chocolate, por supuesto, o habrá un día que te comas esas galletitas ahí, pero se va a reducir mucho esa sensación. O sea, creo que no hay más que hablar en ese tema. Un punto que sí que creo que es importante y que puede tener relación, sobre todo tú que trabajas con deportistas o también incluso esto de me da miedo meter hidratos y de repente como hidratos. Y una persona ve que ha subido 200 gramos de un Vale. día para otro. Y es como que para ella eh, se ha acabado el mundo, ya lo ha estropeado todo. O también veo mucho lo que yo llamo el efecto madre, que yo le digo así porque cuando yo me apunté al gimnasio a la semana, mi madre ya me estaba diciendo que me borrase porque me estaba poniendo demasiado fuerte. Y veo que en las mujeres pasa un poco eso muchas veces, de entrenan un mes y dicen, es que yo ya estoy musculando demasiado, voy a dejarlo porque esto no es lo mío. ¿Cómo podemos desapegarnos pues, de la báscula y de cambios físicos que muchas veces ni siquiera existen? Vale. A ver, con respecto a lo que has dicho de los carbohidratos, aumento un poco de peso. Eso, por ejemplo, algo que yo hago mucho es como ya avanzar a la persona lo que puede pasar con lo que vayamos a hacer. Porque así yo estoy tranquila de que yo estoy tranquila dentro del proceso y la persona quizás no le llega nada de sorpresa. Porque si de repente sube de peso, a lo mejor, si imaginemos, persona viene a consulta, busca una pérdida de grasa, se pesa en su casa, yo le hago un plan nutricional y aumenta de peso. Lo primero va a pensar, no va a perder confianza en mí y en el propio proceso y le va a generar como mucha angustia. Entonces, ¿cuándo va a aumentar el peso? Pues evidentemente si es una persona que la ingesta de carbohidratos es bajísima, en cuanto incluyamos, aunque sea poca cantidad de carbohidratos, pero con calidad y los incluyamos a lo largo del día, esos carbohidratos cuando los almacenamos, almacenan en forma de glucógeno y va agua asociada. Así que algo más de peso vamos a pesar en comparación con no tomarlos a tomarlos. Y puede haber un incremento en el peso. Yo esto se lo explico a la persona, sobre todo si veo ese tipo de perfil. Si veo un perfil con una ingesta muy baja y yo soy consciente de que ya algo más de lo que está haciendo le voy a poner. Creo que a lo mejor la próxima consulta a lo mejor no sube pero no baja, que era el objetivo a lo mejor de la persona. Pero puede ser que perímetros, grasa en sí que haya disminuido, solo que el peso, por ese glucógeno y ese agua, no se ve ningún cambio. Entonces yo lo digo para que así si ocurre, todo el mundo está más tranquilo, no hay ningún tipo de sorpresa. Y lo mismo ocurre cuando a lo mejor hay una persona que hace ingestas muy elevadas de esa parte de carbohidratos y realmente no lo requieren tanto, y yo lo reduzco un poco. De esa sesión a la siguiente va a haber mucha pérdida de peso porque va a perder ese agua asociada. Entonces, en ese momento le digo, de esta a la próxima ya no va a haber tanto cambio. Ya te lo digo porque no puedes esperar lo mismo, porque este factor con respecto a glucógeno y agua ya no lo vamos a tener, porque ahora sí que había una diferencia de lo que hacías a lo que hemos hecho, pero de esta a la próxima el patrón va a ser el mismo. Entonces, ya esa variable no la vamos a tener, ¿vale? También para que no esperen siempre bajar determinadas cosas, sino que ese cambio inicial se ha dado en mayor medida no solo por la pérdida de grasa, sino por otros componentes. Entonces, yo creo que ahí ya quitamos un poco de presión en ese punto, ¿sabes? Con respecto a meto carbohidratos, he subido 200 gramos, Dios mío, ¿vale? Y luego
con respecto a lo que me decías del gimnasio, yo siempre digo que aun proponiéndote a tope querer ser culturista es muy, pero que muy complicado, o sea, muy difícil. De hecho, si al final existen ciertas sustancias dopantes para llegar a ciertos puntos, es porque naturalmente es muy complejo, especialmente a corto plazo, porque la gente que lo consigue de manera natural es muy probable que lleve 10 años entrenando específicamente, y si no son 10, son 7, entrenando de manera muy específica para que se produzca eso, que en la mayoría de casos no es así, y con una ingesta energética y una alimentación también muy adecuada a ese propio aumento, ¿no? Entonces, quiero decir, si hay personas totalmente dedicadas a que eso ocurra, por entrenar un poco no nos va a pasar, porque es poco probable que, o sea, ni aun teniendo genética privilegiada, haciendo un déficit calórico a nivel nutricional y yendo a entrenar 3, 2, 4 sesiones a la semana, y aunque entrenemos fuerza, no va a pasar así de repente. Igual que no empiezo a correr en 100 metros y de repente voy a ser Usain Bolt. Eso no va a pasar. Entonces, aun proponiéndomelo, no voy a ser Usain Bolt, al menos yo. Entonces, pasa lo mismo con la parte de fuerza y con lo que relacionamos con el culturismo. Yo sé que hace muchos años la mujer entrenar fuerza muy mal y como que estaba visto como fatal. De hecho, hace muchos, muchos años se pensaba que las mujeres que entrenaban fuerza, como tenían un poco más de tejido muscular y se veían ciertas formas supuestamente masculinas, como si hubiera una forma masculina y femenina, pero para que se entienda que eso generaba infertilidad. O sea, quiero decir, esto ya viene de muy atrás, que hemos ido como arrastrándolo. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, generaciones como mi madre, mi abuela y tal, creo que esa parte le ha perjudicado mucho. Sin embargo, en estas próximas, en las personas que quizá no están escuchando ahora, con los conocimientos que tenemos hoy en día, creo que el propio entrenamiento de fuerza a nivel salud solo les va a ayudar muchísimo, porque también tenemos que ver esa parte como una parte de funcionalidad de cara a hacernos más mayores, a tener esa parte, ser independientes, porque yo siempre digo, yo quiero tener 80 años, pero no depender de nadie, el ir a darme mis paseos, o si ojalá pudiese ir a la montaña y verme fuerte, el poder yo estar sola en mi casa haciendo mis cosas. Y eso nos lo va a dar el tejido muscular, porque la estructura ósea es la que es, pero la que lo mueve es el tejido muscular. Entonces, solo ya por eso yo ya lo trabajaría. Y luego es posible que haya ciertas formas que cambien, pero también si busco un cambio en la composición corporal, típico que la mayoría busca a veces con cómo se quiere ver, nos lo va a permitir sobre todo especialmente el propio entrenamiento de fuerza, porque si no el músculo está plano. Todos tenemos tejido muscular, pero si no está desarrollado está mucho más plano. Entonces, determinadas formas que a veces queremos ver es porque el músculo se ha desarrollado y tiene esa forma redondeada. Entonces, si yo quiero ese tipo de forma, porque a mí a lo mejor en concreto me guste, pues entonces sí que tengo que trabajar en línea a eso con respecto a mi objetivo. Si eso implica entrenar fuerza, pues sí, y no va a haber un aumento de 10 kilos en nuestra composición corporal sin sustancias dopantes, ¿ya? Y con un déficit calórico. No intentaría estar tranquila en ese aspecto. Total. Y además, algo como que es de perogrullo, pero que es importante decir, es que al final siempre se tiene el miedo a, me voy a poner como un hombre, que es lo que has comentado, pero sería como si yo dijese, no voy a hacer ejercicios de glúteos, vaya que se me ponga el culo como una mujer. Es decir, Sí, por sí. mucho que yo haga ejercicios de glúteos, no me va a pasar que de repente voy a tener las caderas estrechas y voy a tener los glúteos más anchos. Voy a seguir teniendo el glúteo de un hombre, lo que pasa que con más masa muscular, probablemente. Entonces, Claro, claro. Es que y es sería así. muy raro si lo viéramos al revés, es lo que quiero decir. Claro, es que nosotros ya tenemos una estructura ósea que va a determinar mucho
muchas cosas, nuestras formas generalmente. Entonces, si ya tengo una fisionomía, no puedo modificarla. Eso sí que no se puede modificar, la estructura ósea. Puedo generar ciertos cambios con respecto a ganancia o pérdida de grasa o ganancia o pérdida de tejido muscular, pero mi propia fisionomía es la que es. Entonces, no de repente me voy a convertir en otra persona. Seré yo con otro reparto quizás, pero no puedo de repente tener una cadera muy ancha, una cintura muy, 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 muy estrecha porque a lo mejor mi tórax también es el que es. Eso también es importante, o tener una espalda determinada, a lo mejor mi amplitud desde mi hombro al otro también es el que es. O sea, hay unas partes que cada uno tenemos una estructura y va a determinar mucho. Pero dentro de esa estructura pueden haber muchos cambios, pero también lo típico de, o a lo mejor llega alguien que dice, pues me gustaría llegar a esto y te enseña una foto y ves que hay una estructura muy distinta. Es como tendríamos que buscar algún tipo de perfil, aunque nos gustaría tener una composición parecida, pero dentro de un perfil de físico con respecto a estructura ósea que se parezca al nuestro, porque si no, es como si yo de repente, no sé, como un atleta de triple salto o un atleta, no sé, de salto de altura, que suelen ser, ¿no?, personas con piernas mucho más largas, caderas estrechas. Pues a lo mejor si quiero justo ese físico y tengo un torso mucho más largo, la parte de las piernas más corta, tengo una cadera un poquito más ancha. A lo mejor justamente ese perfil no es muy realista, ¿sabes? Entonces, sí, no puedo cambiar la fisionomía tampoco. Total. Y aparte de esto, que hemos hablado pues de lo de aumentar o reducir los hidratos y de el ponerte como muy fuerte, se podría decir. Hay otro punto que yo creo que es el que más se da, al menos en mi caso concreto, lo que más me encuentro, que es el veo la báscula independientemente de lo que pase y le doy mucha importancia. Si un día no he bajado, ya es que todo lo que estoy haciendo no está valiendo la pena, o si en vez de bajar 500 gramos bajo 300, es que se acaba el mundo. Y hay gente que es que directamente es adicta incluso a la báscula. Yo he tenido gente que le he dicho, no te peses, guarda la báscula en el altillo y no han sido capaces de hacerlo. ¿Qué podemos hacer con esta obsesión con el peso? Vale, a ver, ahí es un poco porque a lo mejor las personas lo utilizan porque durante todo su periodo adultos o juvenil, pero vamos a ver el periodo adulto, han valorado su proceso con la báscula. Entonces, entiendo que si tú o si pesabas X y has ido perdiendo 10 kilos, la báscula, en ese caso, te ha dado información del proceso que iba supuestamente bien porque he visto un cambio, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que si siempre seguimos así, que al final nos quedaríamos sin nada de peso. O sea, quiero decir, la estructura ósea y poco más. Entonces, va a llegar un punto en el que el peso no se va a modificar mucho. Y según vayas bajando y tengas una composición corporal determinada, cada vez el peso se va a modificar apenas. Entonces, el peso no nos va a permitir ver ningún tipo de proceso, ni progreso, ni absolutamente nada. ¿Qué ha pasado ahí? Que siento inseguridad con respecto al proceso y la seguridad la siento cuando veo determinados números en la báscula. Así que tengo que desapegarme de la báscula porque nace de mi propia inseguridad del proceso realmente, ¿vale? Es como, no sé, como una persona que le mira el móvil a su pareja por ver si encuentra algo. Lo que ocurre ahí es que la persona simplemente se siente insegura sobre sí misma y necesita ver que no hay nada para sentirse segura. Necesita como esa parte externa de la parte de seguridad porque sí misma no lo está consiguiendo. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar en sí misma para ver esa parte segura, ¿no? Pues aquí pasa igual. Si yo no me estoy sintiendo segura y necesito esa parte externa que es ver determinados números para sentirme aliviada de que el proceso va supuestamente como tengo que ir,
tengo que empezar a trabajar la seguridad del proceso en otras cosas. Primero intentaría, sí que es verdad, pesarme menos o no pesarme, sobre todo porque a veces vamos a ver un número que distorsiona mucho todo lo que ha ocurrido, es decir, llega una persona, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo lo llevas? Súper bien, me siento con más energía, yo creo que me veo mejor, el pantalón no sé qué, vale, pesamos de un peso que no era el que he esperado, pum, fatal, derrumbe. Buah, madre mía, qué mal, yo pensaba que lo había hecho bien. Ostras, en una milésima de segundo hemos pasado de ir increíbles, de sentirnos súper bien, a, porque hemos visto un número, aparece que haya sido un fracaso. Es alucinante. Entonces, pues a lo mejor no pesar eh, es solo, o sea, es mucho más importante porque me puedo valorar cómo me he sentido a nivel energético. Eso ya puede formar parte del propio proceso. Incluso me puedo poner una escala de 0 a 10, qué sensaciones tengo. 10 increíbles, 0 muy mal. Por si necesito poner una escala con números para interpretar el proceso, ¿no? Decir, vale, ¿cómo me siento? ¿Cómo me he sentido a nivel de saciedad? También puedo categorizarlo con a lo mejor ciertos números para ver cómo estoy yendo con el proceso, cómo me siento en mi rendimiento, cómo me siento conmigo misma. Veo algún cambio también en el espejo y cómo valorarlo con esos otros puntos, porque si todos esos van bien y hay solo un punto, que se supone que es el peso, que sale regulín con respecto a lo que buscábamos, y ya parece que los otros puntos no hayan servido para nada. Entonces le estamos dando demasiada importancia, más de la que tiene realmente, y sobre todo porque según vas avanzando dentro del objetivo que sea, cada vez que haya un cambio en la báscula va a ser menor, cada vez no se va a ver tanta diferencia. Si en un principio quieres bajar 10 kilos, 15, 20, vas a ver un cambio, pero si luego estás con no realmente un cambio significativo en el peso, estás entrenando mejor y estás llevando una alimentación mucho más adecuada a lo que buscas, es posible que estés, vamos a decir, mejorando o avanzando dentro de tu objetivo y que el peso esté exactamente igual. Entonces, claro, mira, hilándolo con una parte personal mía de lo que había dicho al principio, actualmente peso un peso muy superior a lo que pesaba en aquel momento o sea, yo pesaba X, bajé a X menos 2, ¿no? Porque no pude bajar más, y luego fue X más 4 más 5. Y ese X más 4 más 5 que yo pensé, madre mía, es lo que más peso en mi vida, qué mal, si ya antes pesaba, y es el peso que tengo actualmente. Y ahora no lo percibo como tal. En aquel momento tenía esa percepción, ¿sabes? Pero ahora ya no tengo, o sea, no tiene ningún tipo de valor, solo que en un momento di un valor a ese peso como bien, mal, pesar esto bien, pesar esto mal, o pesar esto es mucho, pesar esto está bien, y luego puedes encontrarte en otro punto y también tengo que decir, peso muy parecido a ese momento, pero mi composición corporal es muy distinta a también ese momento. O con más tejido muscular, en comparación con antes. Entonces, claro, a lo mejor llevo pesando lo mismo muchos años y mi composición corporal se ha modificado mucho. Si solo pensara en el peso como factor de evolución, como le pasa a cualquier deportista, incluso me limitaría, ¿no? Porque digo, ay, ahora he subido, pues ahora bajo comida, ahora, uy, he bajado mucho y me tengo hambre, voy a subirlo un poco. Y es como que mentalmente es muy agotador. De hecho, esto último de como dejarte llevar por el peso, yo siempre como que le digo, esta semana a lo mejor no has bajado, que era tu objetivo, y has subido medio kilo, me lo estoy inventando, ¿vale? Ahora, vete a la Laura del futuro, es decir, imagínate tú en ese momento que te pasaba Mm, eso, irte al punto de ahora. ¿Cuánto te importará que en esa semana hayas subido medio kilo, si ha ido cambiando de hábito? Y la mm, mayoría de las veces la respuesta obviamente va a ser, pues la verdad es que si he llegado a este punto no me importa. Y la pregunta siguiente sería, ¿crees que vas a llegar a ese punto si estás castigándote cada vez que tengas una pequeña semana en la que subas 200 gramos? Y mm, poco a poco así vas entendiéndolo y cambias la conducta en realidad. Porque siempre va a haber
dientes de sierra, aunque esté en un proceso incluso de bajada de peso, y Sí, sí, siempre sí. va a ser empezar bajando mucho y cada vez bajar un poco menos. Claro, claro. Fisiológicamente es así. Entonces, asumirlo lo antes posible y no darle y valorar el proceso con otras cosas es muy importante. Y ya asumir que en determinado punto ya el peso no se va a ver apenas modificado, no te da información. Entonces, y sobre todo pues en mujeres, a veces con el ciclo menstrual, llevo algunas chicas que sí que cambian a lo mejor 2 kilos. A mí su peso me da cero de información y al principio, antes de conocer bien a esa persona y cómo evoluciona, iba súper, digo, ostras, ¿qué está pasando? Tengo que subir, tengo que bajar, porque tal. Y luego ya dije, mira, si no te importa y no te molesta, que en este caso no, ¿te importa pesarte durante 14 días cada día en tu báscula cuando se estaba acercando el ciclo para ver, simplemente tener información con respecto a ti? Porque había muchos cambios bruscos de sesión a sesión. Entonces vimos que en su caso era 2 kilos. Entonces ella viene a consulta, yo la peso, me apunto el número y fin, pero le doy -3 de importancia porque me da cero de información. Si solo me guiara con eso, iría perdidísima. Entonces, mido perímetros o pliegues o sus propias sensaciones, qué tal sensaciones entrenando, y eso es lo que me da información con respecto al proceso, porque varía tanto en su peso que no tengo información fiable y si no, iríamos, ahora subo, ahora bajo, ahora... Y hay otros procesos fisiológicos que están afectando en ese pesaje. Entonces, no me da información, así que pues ya no la tomo como dato. Total. Y una última cosa que quiero hablar contigo, que antes has comentado, de hecho, como que tú te frustrabas porque te comparabas con tu yo anterior y decías, Ujú. me gustaría volver a ese físico, pero estabas en un momento diferente. Y esto es algo que yo me encuentro mucho, pues por personas que han sido madres y obviamente su vida cambia totalmente. O de repente quieres hacer lo que estabas haciendo antes, pero es que resulta que tienes a una persona con un cáncer en tu familia y tienes que estar cuidando de ella. Mm. ¿Cómo puede una persona saber si está en un buen momento para iniciar un proceso de cambio de hábito o de buscar un objetivo concreto? Vale. A ver, yo creo que siempre es buen momento, pero tienes que ser consciente de tu realidad actual, que no va a ser así siempre, pero en este momento es la que es. Entonces, ¿a qué cosas me puedo comprometer no solo con mis propias acciones, sino emocionalmente qué carga, digamos, puedo sobrellevar? Tenemos momentos que te sientes increíble, súper fuerte, súper motivado y hay otros momentos que no. Entonces, en determinados momentos que nos sentimos un poco más flojitos, a lo mejor tengo un nivel de compromiso bueno, pero mis expectativas con respecto al proceso tienen que ser con la realidad que tengo y mis objetivos con respecto al proceso tienen que ser con la realidad que tengo. Entonces, intentaría ver, vale, me encuentro en una situación súper compleja. ¿Qué cosas sí que puedo hacer? Pues a lo mejor sí que puedo ir a organizarme un día más de compra para tener mejores recursos, digamos, en casa. O sea, empezar como por lo básico, básico. Voy a intentar, dentro de que tengo este proceso que es tan desbordante, a lo mejor voy a permitirme 2 días de paseos largos tranquilamente con mi música, porque es una forma como de cuidarme. O ir 2 paseos y un día al gimnasio o simplemente, ¿sabes? Y entonces decir, vale, esto lo puedo hacer y en el momento vital en el que me encuentro lo puedo hacer y veo que es una manera como de cuidarme dentro de ese proceso. Lo hago y voy haciendo. Es muy probable que es algo que a lo mejor ves que puedes asumir, lo vas haciendo y además normalmente te sientes mejor, pero no porque haya un cambio físico, sino porque te das cuenta de que estás haciendo una cosa para ti y la estás haciendo para ti, te sientes mucho mejor con eso. Entonces, cuando entras un poco ahí, te es más fácil dar el paso 2, que sería poner algo un poco más complejo, entre comillas, pero ya porque te apetece a ti decir, ostras, pues ahora voy a ir otro día, que siempre que voy a entrenar al gimnasio después me siento súper bien y quiero seguir sintiéndome súper bien. Así que ahora pongo otro día. Y ahora voy 2 días al gimnasio y 2 paseos largos. Y así, ¿sabes? Y luego a lo mejor llega un momento en el que a nivel vital nos encontramos en un momento súper estable, emocionalmente súper bien,
y te sientes súper motivado y dices, vale, pues voy a contratar a un entrenador, una entrenadora, tal, porque ahora estoy como súper comprometido y eso también es verdad que va a durar un tiempo. Y luego en la vida pasarán otras cosas, pero habré avanzado o en ese momento tendré pues otras herramientas, quizás haga ya las cosas de una manera distinta y es intentar ir adaptándose, porque si yo intento esperarme a que todo me vaya absolutamente perfecto, no voy a empezar absolutamente nunca, porque la vida es que es así. Entonces es como, vale, ¿qué circunstancias tengo? ¿Qué cosas puedo hacer que veo que no me comprometen mucho? O sea, me comprometen en mi vida, sino que hay una parte de compromiso sí, pero que no alteran absolutamente todo y tengo que hacer un cambio radical de vida, pero estas cositas sí que las podría ir a hacer. Así que centrarme en ir haciendo y muy probablemente me sienta mejor y tenga ganas de seguir como avanzando dentro de eso. Total, o sea, al final cuando avanzas un poco como que ves otro horizonte y ves que puedes hacer otro tipo de cosas. Y respecto a lo que dices de, al final nunca va a llegar el momento perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Y hay algo que sí que me gustaría como puntualizar y es que al final tu momento probablemente no sea igual que el mío, que no sea igual que el de María, que está escuchándonos ahora mismo. Entonces, muchas Sí. veces hay gente que se compara como diciendo, igual yo no estoy consiguiendo lo que están consiguiendo otras personas. Da igual, es que tú tienes tu vida, tú tienes otro ritmo y tienes otras circunstancias, no tienes por qué castigarte por ello. Es que es así, porque si no, o sea, es como, no sé, como cuando uno hace una carrera, no puedes hacer la carrera al ritmo de otro, tú tienes que hacer la carrera a tu ritmo, porque es que así no, a lo mejor no acabas, ¿sabes? Entonces, cada uno tiene que hacer como su propia carrera. Y María tiene unas circunstancias que pueden ser más o menos óptimas y yo tengo las mías. Y cada uno tiene su propia vida y no sabemos la vida del resto. Ni aunque sea una persona relativamente conocida, no tenemos absolutamente ni idea de lo que le está pasando. O sea, nadie sabe tanto de otras personas y mucho menos de lo que podamos ver en redes sociales, de lo que cuenta cada uno, porque al final cada uno muestra un porcentaje pequeñísimo de lo que le pasa y muestra también lo que quiere mostrar. Entonces, claro, aunque sea tu vecina, hay muchas cosas que a lo mejor tú no sabes de su vida y tú tienes las tuyas, que a lo mejor tampoco le has contado, ¿sabes? Entonces, trabaja con tus cartas, con lo que tú tienes, cada uno tiene las suyas y ve avanzando un poco con respecto a eso. Nadie nos va a dar una medalla de, fenomenal, has perdido no sé cuánto porcentaje de grasa, enhorabuena. Es que nadie te va a dar nada. Entonces, creo que si no hay que buscar esa parte de reconocimiento externo, porque si no, se queda todo un poco triste, ¿sabes? Porque si no, al final, dentro de ese proceso no habremos aprendido tanto, ¿sabes? Y como nadie nos va a dar nada, sino que es una satisfacción propia, pues cada uno decir, ostras, pues yo he tenido unas circunstancias complejas y he hecho todo lo que he podido. Es lo mejor que podría ser con estas circunstancias. Luego, cuando las circunstancias cambien, que cambiarán, tendré otras. Además, he tenido muchas más herramientas al haber aprendido en hacerlo en circunstancias difíciles y cuando tenga circunstancias más sencillas, pues en principio yo ya habré entrado dentro de esa dinámica y también me será un poco más sencillo, ¿sabes? Entonces, cada uno con sus cartas. Total. Vale, pues ya, última pregunta. Si tuvieras, no sé, creo que no tienes hijos en tu caso, pero No si tengo. tuvieras o pudieras ya dejar un mensaje que si vas a tener un hijo en el futuro, naciese como con él ya interiorizado y todo, ¿cuál sería ese mensaje? Eh, pues a ver, yo intentaría decirle que trabajara mucho como en sí mismo, ¿no? Como en una manera muy introspectiva de que se escuche, que sea también fiel como a sí mismo y a sus propios valores y que sientan que cuando algo no pueden abordarlo, pues que pidan ayuda, que eso también es ser valiente, que a veces parece que nos cuesta y que es una manera también
de cuidar de sí mismo, ¿no? Y al final, si pides ayuda es porque efectivamente te estás escuchando, como estaba diciendo. Y sobre todo también pues que disfruten de lo que sea, de lo que hagan, de lo que sea que les haga feliz, pues independientemente de lo que quizás puedan pensar otros o de lo que puedan esperar otros, que hagan lo que sea que son bien para sí mismos, sin hacer daño a nadie, pero es que al final nuestra vida un día o sea, un día termina, es así, entonces durante todo el tiempo que estamos aquí, que es mucho también, pues cuidarlos, o sea, cuidarnos a nosotros mismos y hacer todo aquello que nos apetezca y disfrutarlo, porque es que es lo que al final va a contar, y hacer las cosas que hagamos como eso, siendo fieles a nosotros mismos, porque al final con la persona que más tiempo vamos a pasar a lo largo de nuestra vida va a ser a nosotros y con nosotros mismos, y no podemos estar como complaciendo a otros y dejándonos nosotros a un lado, vaya. Creo que quizás eso. Total. Me encanta el mensaje que has dado. Lo de la persona que más tiempo va a pasar contigo eres tú. Eso me parece brutal. Y ya por último, ¿dónde puede la gente seguirte, contactarte? ¿Dónde tienes la consulta? Pues sobre todo Instagram es lo que más utilizo, que es Laura Chaparro, fácil, como me llamo. Y luego, tanto de la web o tanto como por Instagram, también tenemos el perfil de Biestrong Nutrición, que es la empresa. Nosotros estamos en Valencia, cerca, bueno, de lo que es el cauce del río que nosotros le llamamos, que es la calle Guadalaviar número 9. Y nada, ahí si alguien, pues eso, quiere contactar con nosotros, lo puede hacer por esa vía. O me escribe por Instagram o nos escribe al email o se mete dentro de la web biestronnutrición.com y ahí estamos. Pues ahí queda todo. Así que muchas gracias por esta entrevista. Espero tenerte por aquí más veces, que me ha gustado bastante, y nos vemos en el Gracias, siguiente Mario. episodio. Un Muchas saludo. gracias, Carlos. Hasta luego. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox, y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.